Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje podemos encontrar una enseñanza grandísima. Podemos extenderla, pero hasta el día del juicio final, porque conlleva todo lo que es la obra desde su inicio, ¿no es cierto?, en la tipología, como también la obra en la manifestación de la palabra. En todo sentido, podemos ver, ¿no es cierto?, la muerte de Cristo en todas las épocas, desde el inicio en el cual se tuvieron que justificar delante de Dios Adán y Eva, hasta hoy en día. Y las maldiciones que conllevaría todas estas cosas. Y de hecho que no vamos a estar hablando de eso porque no nos da el tiempo, pero vamos a estar hablando, vamos a hacer una repasadita así rápidamente de lo que significa llevar la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es un sinónimo de entrega, amor y propósito. Entrega, amor y propósito. Muy bien. Así que Pablo, en su vida cristiana, manifestaba estas tres cosas: entrega, amor y propósito. Usted lo va a ver en la carta, va a ver cómo habla Pablo, lo habla con una pasión, con algo tremendo, ¿no es cierto?, con ese amor que conquistó su corazón, porque obviamente si vamos a hablar de personas duras, Pablo era más duro que Pedro, ¿no es cierto? Y obviamente esto lo hacía una persona que resistía, hermética, que no, cuando él tenía alguna convicción, no había nada en este mundo que lo pudiera mover. Sin embargo, Jesús se le apareció y cuando se le apareció, él dijo, bueno, me rindo, porque vio algo que estaba por encima de todas las cosas que él pretendía, ¿no es cierto? Entonces, él podía decir, llevo en mi cuerpo siempre, por todas partes, la muerte del Señor Jesús. Y lo hacía con ese énfasis de una persona que sabía, que tenía esa convicción, porque Cristo había conquistado su corazón. Y de hecho que tiene que conquistar el corazón de cada uno de nosotros, como lo hizo conmigo. Yo me catalogo no como Pedro ni como Pablo. No. Pero sí, era una persona dura, era una persona muy dura, ¿no es cierto?, que no le entraba bala ni por decreto. Muy dura, muy dura. Pero conquistó mi corazón. Mal o bien, fui avanzando, cometí muchos errores, inclusive cometí muchos errores en el pastorado. Pero, gracias a Dios estamos, ¿no es cierto?, manifestando la gloria de Dios. Y puedo decir con mucha experiencia, así como Pablo, ¿no es cierto?, que cometió muchos errores, así como Pedro, que cometió muchos errores. Entonces, podemos decir con mucha experiencia, ¿no es cierto?, que este Dios está entusiasmado y con muchas ganas de conquistar el corazón de las personas. Hay que ver también que las personas tengan el mismo deseo de que Dios conquiste su corazón. Así que, en este pasaje podemos ver tres cosas fundamentales, 3 puntos fundamentales. Entrega, amor y propósito. Entrega, amor y propósito. Y empezamos con el número 1. La entrega. Esto tiene que ver más bien con la conciencia de la persona. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona tiene que entregarse voluntariamente al Señor y sin reserva. Por eso tiene que haber un tratamiento, por eso que muchas veces tenemos que andar por el desierto. Es difícil dejar nuestra voluntad, es difícil, ¿no es cierto?, porque estamos acostumbrados a ella. Entonces tiene que haber un tratamiento, tiene que haber cachetazos en la vida, tiene que haber encontronazos en la vida. ¿Por qué? Y porque obviamente tenemos que dejar de ser nosotros para que sea Cristo en nosotros. Y no hay otra forma, hay mañas. Hay estrés postraumático en las personas que cuando ven una cosa, ¿no es cierto?, que se quedan duros. Hay personas que tienen un sentido de inferioridad, pero que, mamita querida, no pueden superarlo ni por decreto. Aprenden. Son como una botella con el corcho para adentro. ¿Usted vio una botella con el corcho para adentro?
¿Qué pasa cuando una botella está llena y tiene el corcho hacia adentro? Cuando quiere volcar el líquido que tiene adentro, llámese como se llame el líquido, no quiero hablar de nada de eso, no quiere salir. ¿Por qué? Porque el corcho le estorba. Así son muchas personas que tienen ese sentido de inferioridad. Estudian, pero a la final siguen siendo la misma persona. No superaron ese trauma. No. Entonces, yo quiero decirles que cuando nos entregamos al Señor conscientemente, las cosas cambian. Las palabras surgen. La persona es diferente. No tiene temor. Ni le importa lo que va a decir fulano, mengano, sultano, porque obviamente está en manos del Señor y se siente libre. Y obviamente no estamos hablando de un Dios ignorante, no estamos hablando de un Dios que no tiene ética, estamos hablando de un Dios que sabe lo que quiere y cuando habla, lo habla con sabiduría, con conciencia, ¿no es cierto? Y estamos hablando de ese Dios. Cuando vos te pones en manos del Señor, las cosas surgen. Claro, en su tiempo, en el tiempo del Señor, pero surgen. Tanto para aquel siervo de Dios que tartamudea hasta el día de hoy para decir las cosas, cuando se pone en manos del Señor, fluye. Fluye. Y están los tipos que están ahí y repasan, repasan y nunca llegan a lo que pretenden. ¿Por qué? Porque todavía tienen ese sentido de inferioridad. Bueno, ya dijimos, entrega. Entrega es una cuestión de conciencia, donde le damos la libertad al Señor para que opere en nosotros. Y para darnos libertad a nosotros, la pita. Cuando nosotros le damos libertad al Señor, cuando le damos libertad al Señor, porque tenemos que aprender a darle libertad al Señor, no es una cosa así nomás. Tenemos que aprender, porque muchas veces nosotros restringimos mucho la libertad de Dios. No es que no pueda hacer las cosas, la puede hacer el Dios, pero hay algo que tú tienes que entender, nosotros depende mucho de nosotros. Y si vos le das una libertad mínima al Señor, el Señor opera en esa pequeña libertad que vos le estás dando. Entonces tenemos que aprender. Y para darle libertad a Dios, obviamente, tenemos que dejar que Él haga. Dejar que Él haga. ¿Te estás entendiendo? Dejar que Él haga. Y eso es lo difícil para el hombre. Muy bien. Esto implica una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra alma, contra nuestro intelecto, contra nuestras emociones, contra nuestra voluntad. Estamos guerreando todo el día. Con eso el peor enemigo que se levanta de la mañana hasta la noche somos nosotros mismos. Nuestras propias convicciones, nuestro carácter, nuestra manera de ser. Tenemos que estar luchando contra nosotros mismos. Y es cansador. Entonces, esta lucha son producidas obviamente por las tentaciones. El enemigo sabe el lado flaco tuyo, siempre te va a tentar por el lado flaco, no por el lado más fuerte, sino por el lado más débil. Por ese lado donde vos, sos flaco y vas a ceder. De alguna manera tenés que ceder. Y ahí tenemos que guerrear. Entonces, esto es producido por el mismo enemigo. Es por eso que Pablo recomienda, escuchen esto, un pasaje conocido, lo repetí miles de veces y lo sigo repitiendo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No voy a ir a explicar detalle por detalle este versículo bíblico porque estaríamos hasta las 12 del mediodía, pero no es así. ¿Cómo? Debo aceptar el tipo de lucha por la cual estoy pasando. ¿Para qué? Para renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debo aceptar y no debo plaguearme o rezongar, como decimos nosotros, este tipo de lucha. Al contrario, yo siempre tengo que decir, ¿por qué? O mejor dicho, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Entonces, hay una corrección o una autocorrección que hace que nosotros empecemos a renovarnos en el espíritu de la mente. Lo que da vida a los pensamientos y a las emociones, a eso se refiere el espíritu de la mente. ¿Amén? Ok, vayan entendiendo eso. Entonces,
negar nuestro carácter, nuestras emociones, no es así nomás. Pero obviamente tenemos que hacerlo. Resistiendo aquellas tentaciones que antes nos parecía imposible resistir. Que parecía que ese era el lugar donde, bueno, ¿qué? No hay caso conmigo. Y cuando llegamos a ese punto, las cosas se vuelven más fáciles. Es como cuando vos vas escalando una montaña, al principio parece como que te falta el oxígeno y porque cuesta arriba, por más que vayas caminando, te cansás más rápido. Pero cuando llegás a la mitad del camino, parece que tus pulmones, ¿no es cierto?, se abren más y vos empezás a respirar de otra manera y ya no sentís más el cansancio. Pero ese trayecto, ese trayecto hace que vos te esfuerces y le permitas al Espíritu Santo que abra los bronquios, que abra los pulmones, que abra la garganta, para que vos puedas respirar mejor. Así actúa en nuestras vidas. Amén. Cuando llevamos la muerte de Cristo, entendemos que la obra del Señor en la entrega es importantísima. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3 versículo 20, dice: escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvamos a Jehová. Cosa que a una persona orgullosa y testaruda es difícil de hacer. Pero va a tener que aprender a ser sincero con él mismo y escudriñar su camino y decir: no, yo fallé. Fui un falluto, fui mentiroso, reconozco, soy un hipócrita. Muchas veces prediqué a alguien, no es cierto, que no conocía. Fui un tonto. Mirá la oportunidad que perdí. Yo muchas veces hice eso. Me costó escudriñar mi camino. Me costó ser sincero conmigo mismo. Me costó mucho. Pero es algo que debemos hacer. La entrega produce gozo y es la manifestación de la renovación. Cuando somos renovados, nos sentimos gozosos, alegres, felices. Romanos capítulo 7, versículo 22. Acuérdense lo que dijo Juan en la primera carta, creo que en el capítulo, bueno, me acuerdo si el capítulo 3 creo que era, o 2, no me acuerdo bien. Bien, que él decía: si nuestro corazón nos reprende, estamos ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Jehová, de Dios. Ok, entonces, ¿cómo yo me voy a deleitar en la ley? En la ley me es pesado, la ley es difícil, la ley... yo no me puedo deleitar en eso. Pero mi interior sí. Mi carne, mi ego, mi mente no renovada, se va a plaguear, se va a enojar, se va a entristecer, se va, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puedo gozar de algo que va en contra de mi naturaleza. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo obre, obviamente en esa entrega nos gozamos delante de la presencia de Dios, porque obviamente, aunque la ley parezca tan difícil de cumplir, lo hacemos con alegría y con gozo porque nos produce eso. El propósito de la renovación es transformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la renovación. Necesitamos renovarnos y es a través de la entrega. Dice la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre, según sus hechos, y revestidos del nuevo. Esto es algo que nosotros debemos hacer, del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
O sea que Dios no se niega a revelarte cosas, no, todo está predispuesto a revelarte todos los secretos del universo. Cosa que primero tenés que entender que hay que renovarse, hay que entregarse cada vez más, hay que disponerse al Espíritu Santo. Y eso va a llevar, ¿no es cierto?, a ciertas cosas que antes no podías divisar con tus propios ojos, ni con tu propio conocimiento, y que ahora estás revelando. Eso se llama sabiduría. El secreto de la sabiduría es el temor al Señor. Este es el principio de todas las cosas. Muy bien. Ahora, muchas personas piensan que el cristiano tiene que ser perfecto. Eso es cierto. Cuando te ven a vos, no, vos sos cristiano. ¿Y vos qué sos? El que te lo dice, se dice llamar cristiano. Y te exhorta para que vos seas perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente te congregás en una iglesia evangélica. Pero de hecho que los cambios no se producen, no hay cambios instantáneos, no se producen de un día para otro, por supuesto que no hay cambios instantáneos. ¿Sabe por qué no hay cambios instantáneos? Porque tenemos una conciencia. Y en esta conciencia, ¿no es cierto?, tienen que ser derribadas muchas murallas, muchas paredes, ¿no es cierto?, que tienen que ser conquistadas por el Espíritu Santo de Dios. Y obviamente esto cuesta trabajo y tiempo y años. Pero debemos ser conscientes. Ahora, porque por eso siempre digo, Dios no ve lo que vos haces, sino la intención con que lo haces. Y por ahí la acción te sale al revés, porque de repente lo quisiste hacer a tu manera, pero tuviste la intención de querer agradar a Dios. Dios conoce eso y te va a enseñar cómo debes hacerlo. Y eso va a llevar tu tiempo. Esto debemos entender. Esto nos ayudará a fortalecernos y a ser más responsables. Y esto, obviamente, depende de la actitud de fe que tengamos. Puede ser un vencedor o puede ser un vencido. Depende de la actitud que tengas. El segundo punto es amor. Cuando hablamos de amor, nos hacemos la imagen de algo muy bonito, muy lindo. ¡Ay, qué lindo, qué bueno! Esto es amor. Pero ¿y qué? Del amor con el tema de la negación, con el tema de la entrega. ¿Y qué del amor cuando una persona está enferma y ya no puede ni siquiera caminar y lo tenés que llevar al baño? Estoy hablando seriamente de ese tipo de amor. ¿Qué? No es muy bonito, ¿verdad? No es muy lindo. Sin embargo, el amor se tiene que demostrar no como una emoción, sino como la vida misma, la cual influye en nuestro sistema, haciéndonos personas diferentes. Por eso que el amor de Dios tiene que conquistar nuestras vidas. Y a esto se refería Pablo cuando dijo en el 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, pero acá dice no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Usted no tiene ese amor, yo tampoco. Digamos la verdad. Esto es imposible. ¿Qué de bonito tiene esto para el ego de la persona? ¡Wow! Vamos, seamos sinceros. ¿Qué de bonito tengo?
Porque yo cuando predico no quiero ser falluto, no quiero ser un mentiroso, yo quiero decir las cosas como son. ¿Qué de bonito tiene esto? Para la naturaleza del hombre, vamos. Nada, no tiene nada bonito. El amor es sufrido. Sufrí, pero es el amor. Estás enamorado de la persona que alguna vez te casaste, pero hoy está postrada en cama y la tenés que llevar al baño, la tenés que bañar. ¿Hello? ¿Sos consciente de eso? No busca lo suyo. No es como algunos que dicen, ay, yo necesito que me amen, yo necesito que me quieran. Generalmente es así. Pero no es así. Todo lo sufre. Ay, esas cosas no quiero hacer yo. Todo lo soporta. Y apenas viene un berrinche y ya estás loco con que querés salir con tus amigos para no estar en tu casa. Hello. ¿Es así o no? Vamos a decir la verdad como es. Tiene que ser así. Porque es la naturaleza del hombre. Pero escuche bien. Con estas características, obviamente, no podemos decir que el amor es muy bonito. Obviamente, nos habla de un amor sobrenatural. Seamos conscientes, esto es imposible de que el hombre cumpla. Esto es imposible. Quizás algún punto, pero va a llegar un punto en su vida que aquel que todo lo soporta no lo va a soportar más. ¿Sí o no? Es imposible. Este amor está hablando de lo sobrenatural de Dios. Pero obviamente, lo sobrenatural de Dios tiene que conquistar nuestras vidas. Y si es así, y empieza a tomar lugar el Espíritu Santo en tu vida y a desplazar esa naturaleza, algo de eso se va a manifestar. Porque es el amor de Dios el que tiene que manifestarse. El problema del cristiano hoy en día que construye castillos en el aire y dice todo tipo de pavadas y tonterías, ¿no es cierto?, con respecto a Dios, pero que ni siquiera él experimentó. Digamos las cosas como son y practiquemos lo que prediquemos. ¿Ok? Entonces, o sea, el amor es resultado de una negación a nosotros mismos, producido por un quebrantamiento del alma. Eso es producido por el Espíritu Santo. Y es algo paulatino, no es algo que se produce de un día para otro. Por supuesto que no. Mire, Salmo capítulo 91, versículo 14. Por cuanto en mí has puesto tu amor. Escuche, cuando yo tengo el deseo, las ganas de conocer más a mi Dios, y ya eso es más que suficiente. Para Dios es la intención de tu corazón. Se traduce amor, amor del hombre dirigido a Dios. Yo también te libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Es conocer el nombre de Dios. Conocer el nombre de Dios es saber que sos salvo. ¿Ok? Tener la seguridad. Entonces, el amor de Dios solo se conoce a través de la entrega. Ahí estamos el segundo punto, ¿no es cierto? La entrega. El primer punto. Y el segundo punto, estábamos hablando del amor. El amor de Dios se conoce a través de la entrega. Tercer punto, propósito. Nuestra vida tiene que tener un propósito, una meta, que obviamente no se puede modificar. Solamente nosotros podemos modificar. Así como el destino de nuestra alma, solamente nosotros podemos modificar eso. Solamente nosotros podemos cambiar ese destino. Si yo decido, nadie me va a poder. A veces decido inconscientemente porque soy un incrédulo, no porque no conozco, pero como soy un incrédulo, ¿no es cierto?, no le di tanta importancia.
y a veces ocurre esas cosas con respecto al infierno, con respecto al cielo, con respecto a la salvación, con respecto a muchas teorías, ¿no? Y teologías. Pero, obviamente, soy yo el que decido. Y si decido irme al infierno, me voy al infierno, y eso no me va a detener nadie, porque es una cosa que yo decidí, consciente o inconscientemente. Bien. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando llegamos a esto, los legalistas hablan: pero hermano, no tenés que usar carita, no tenés que usar pantalón, no tenés que usar nada. No es así, no es así. Cuando hablamos de deseos carnales, estamos hablando de la naturaleza del hombre, que no podemos negarla. Tenemos esa naturaleza, pero no practicamos el pecado. Pero la tenemos. Y el enemigo tienta al cristiano. ¿Por qué lo tienta? ¿Usted cree que si tiene la naturaleza de Cristo va a perder el tiempo con usted? Si me tienta a mí, que soy pastor, que se supone que tendría que tener un poquito más de experiencia, ¿me está entendiendo? Entonces, obviamente, si tuviéramos la naturaleza completita de Cristo, primero, no estaríamos acá. Segundo, el enemigo no puede perder el tiempo conmigo porque no va a pasar nada. Pero porque tengo todavía la naturaleza carnal, y a eso a lo que se refiere, escuchen pastores que hablan de la carne, bla, 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 bla. Sigan hablando de la carne, ya se van a dar cuenta de lo que es. Bien, entonces, bien, el propósito principal es que aprendamos de nuestras luchas para que seamos útiles para el reino de Dios. Aprendamos para la obra de redención como hijos. Aprendemos a ser hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: según los escogió de antes la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Acá no dice que vamos a hacer de un día para otro, sino que fuésemos. Esa es la idea de Dios, ¿no es cierto? Pero para llegar a eso necesitamos 3 pasos. Primero, la conversión de nuestro espíritu. Segundo, la conversión de nuestra alma. Y tercero, la conversión de nuestro cuerpo. Cuando llegamos a la conversión de nuestro cuerpo, ya no vamos a estar más en la tierra. Si estábamos muertos, vamos a resucitar para la venida de Cristo cuando suene las trompetas. Si estamos vivos, vamos a ser arrebatados para el Señor. Ok, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. Y acá llegamos a un punto en el cual me encantaría predicar ese tema de la predestinación. Así le tapo la boca a muchos tontos que están predicando cualquier cosa. Predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué lindo. Este es el propósito, el cual nos ha escogido Cristo. Es para manifestar la restauración. Y la restauración en 3 etapas. En la primera, en la personal, obviamente, el Señor tiene que hacer algo en mi vida. Yo no puedo, ¿no es cierto?, solucionar los problemas a los demás si mi vida es un desastre. Atiendan a eso. Entonces, en lo personal tiene que haber restauración, obviamente. Y no puedo hablar de algo que no practico, que no vivo. Segundo, en lo familiar. Si mi familia es un desastre, ¿no es cierto?, en la cual yo soy la cabeza, mi esposa también. Si mi familia es un desastre, ¿qué autoridad voy a tener? El que no sabe gobernar bien la casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Jesucristo?
es un inconsciente. Tercero, en lo general, con todas las personas. Seamos de la misma manera que somos acá, allá afuera. Demostremos que verdaderamente somos hijos de Dios. Volvamos a leer, ya para culminar, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. La muerte de Jesús conlleva 3 principios: entrega, amor, propósito. Entrega, amor, propósito. Sin estos 3 principios, la vida de Cristo no se puede manifestar. Hola. Sin estos 3 principios, por lo menos, no te digo en un 100%, pero en un porcentaje se tiene que ir manifestando. Entrega, amor, propósito.